Yo creo que se le erra un poco el diagnóstico, ¿no? Porque se cree que la falta de producción es por la sanidad, por genética, que son cosas ciertas, porque si vos tenés un problema de veneria, las vacas te abortan. Entonces, y se da por entendido que el pasto está, y en realidad el pasto no está, o el pasto que está es para las vacas que están hoy. Y entonces, para producir más, hay que producir más pasto y manejar ese pasto, junto con genética y sanidad. Entonces, para llegar a la productividad que hoy se puede producir 10 veces más lo que se produce, eh, tiene que ir acompañado genética, sanidad y pasto, y manejo de ese pasto. Entonces, te doy un ejemplo. Por ejemplo, acá en La Madrid, un cálculo así medio grosero es 0,50, ¿no? Cada 2 hectáreas hay una vaca. Y si hacemos pasto y manejamos ese pasto acompañado de la sanidad y la genética, podemos tener 10 vacas en esa misma superficie. Entonces ahí está el producir pasto, porque en la misma, no es que las vacas van a parir mellizos, no. Vos vas a poder meter más cantidad de vacas por hectárea. En la misma superficie que antes tenías una, vos podés poner a lo mejor 10 o 8 o 5, pero no una. Entonces, eh, y el otro tema es que vos imaginate que se faena la misma cantidad de machos, o sea, nacen por año más o menos la misma cantidad de machos que de hembras. Y se faenan la misma cantidad de machos que de hembras. Y si a esas hembras que se faenan vos le sumás toda la vaca que va a China, entonces por eso cada vez hay menos vacas. Porque la gente no deja para retener, porque se vende y todo es un círculo vicioso, ¿no? Como hay poca producción, esa producción lo que se produce no alcanza, entonces se ve como medio chino, decir, ¿cómo avanzo si no me deja el negocio? Entonces como que hay que cortar ese círculo vicioso y empezar a hacer pastura y empezar a preocuparse y ocuparse y invertir en pasto, en genética, en personal, eh, para producir más. O sea, se puede producir 10 veces más lo que se produce. Así que imagínate la productividad, la mano de obra que daría. Una vez dimos una charla acá en Madrid, en ese momento había 700 empleados rurales, ¿no? Si todo el partido pasara a ser, o la parte ganadera, lo que se hace más o menos acá, se precisarían 7.000 empleados. Somos 10.000 en total, así que le tendríamos que pedir a los partidos del vecino, y los del vecino estarían exactamente igual. Entonces, a nivel político, si querés, uno de los problemas que se habla o se dice es que no hay trabajo. Imagínate si no es que le vas a sacar hectárea a la parte agrícola, solamente en la parte ganadera. Se cambiaría, bueno, se produciría 10 veces más. O sea, pero bueno, ¿Y hay que hacerlo. primero, bueno, usted habló de tres patas, ¿no? Que es pasto, genética y sanidad. ¿Cómo sería en cada una de ellas? ¿Qué tipo de producción, hablando de lo que es pasto, qué sugiere usted? ¿Y cómo sería para mejorar la parte genética y la parte de sanidad? Algo que también se está trabajando y bastante en nuestro país, sobre todo estos últimos tiempos con la sanidad, ¿no? Sí, sí, o sea, se está trabajando y se ha avanzado muchísimo en todo lo que es sanidad y genética, ¿no? Después la parte de pasto, vos de acuerdo o sea, hay para cada ambiente, si querés, distintos pastos o el pasto adecuado para ese ambiente, ¿no? Entonces vos decís, bueno, tengo un bajo salino. Bueno, el mejor pasto para ahí es el agropiro. Entonces, no es que tiro un agropiro al voleo, no fertilizo, lo hago así nomás, no. Hacer bien ese agropiro. Entonces, una superficie, un ambiente que da muy poquito pasto, porque en un ambiente bajo salino hay nada más que pelo chancho. Entonces, necesitamos poner una inversión ahí y hacer las cosas como hay que hacerlas, por ahí de a pocas hectáreas, pero bien. Entonces, eso que no producía nada va a empezar a producir.
Eso sería campo con un, pastura de festuca, pastobillo y un poquito mejor alfalfa. Entonces, o sea, están todas las cosas, no es que hay que inventar y hacer, están para cada ambiente está la semilla adecuada para ese ambiente, ¿no? Y los semilleros lo saben. Y si uno consulta, dice, bueno, mira, hace tanto, ponerle tantos kilos, fertilizarlo de tal forma, hacer una cama de siembra de determinada forma, o sea, pero hacer las cosas bien, no que todo medio así nomás. Entonces, si producimos así nomás, eh, eh, pero el asunto es producir pasto y manejar ese pasto, porque una cosa es, hacemos un potrero de pastura y después echamos las vacas así nomás y el desperdicio es impresionante. O sea, está bueno para el futuro, porque ese pasto que no se come, después materia orgánica, que eso lo van a ver mis nietos, pero el que pongo la plata soy yo. Bueno, que mis nietos se preocupen ellos para producir ellos, no yo para mis nietos. Yo me ocupo de lo mío. Entonces, la inversión esa que uno hace tiene que seguir aprovechando. Es como, para hacer un ejemplo, es como si tuviéramos un trigo y ocupamos la sembradora, da 6.000 kilos, pero la máquina tira 3.000 por la cola. Pero ni en pedo. Bueno, en ganadería eso es normal, que desperdicien más del 50% del pasto. Entonces, como que hoy a la ganadería la tenés que encarar con una mentalidad agrícola, ¿no? Estar en todos los detalles, o sea, hacer todo lo mejor posible para tener un buen resultado. Bueno, y ahí se puede duplicar, triplicar, o sea, 10 veces más se puede producir, ¿no? ¿Cuáles son las pasturas que más usted implementa y supongo que hace algún tipo de rotación o descanso, ¿verdad? Exactamente. Bueno, el campo es más o menos, no es pergamino ni parecido, pero las pasturas son de base de alfalfa y festuca. Eh, esas pasturas duran 5 años, entonces yo tengo 7 potreros, 5 con pastura y 2 en rotación. Entonces, cuando llega el quinto año la pastura, pasa a rotación y uno de los de rotación pasa a pastura. Entonces, yo todos los años siembro 20, o sea, quemo 20 hectáreas de pastura, que ese potrero pasaría a rotación, y uno de los de rotación pasa a pastura. Entonces, yo tengo de las 140 hectáreas, 100 hectáreas permanentes de alfalfa con festuca y 2 de rotación. En esos 2 de rotación se hace sorgo o maíz diferido para que estén las vacas en el invierno y en el otro de rotación se hace avena donde va a ir la recría o parte de la recría, ¿no? Entonces vos, ya está todo eh, planificado, entonces todos los años hago 20 hectáreas de pastura, 20 hectáreas de sorgo, maíz, 20 hectáreas de avena que se come en directo con la hacienda. Después atrás del sorgo hago 20 hectáreas de avena que va para arroyo y si todo anda más o menos bien, atrás de esa avena de arroyo hago 20 hectáreas, el mismo potrero con moa, que va para arroyo también, y después pastura. Entonces yo tengo un stock eh, de 500, 600, 400 y pico rollos, depende de cómo venga el año, para el invierno, 20 hectáreas de sorgo y 20 hectáreas de pastura. Y las pasturas descansan, o sea, el manejo es de, las vacas entran en agosto en la pastura y están hasta mayo, en marzo se destetan, entonces ahí están un mes más en la pastura y en mayo van al sorgo o al maíz, hasta agosto, y ahí es otra vez el ciclo. Y la recría va a la avena esa que se siembra atrás de una pastura, y los machos van a un potrero de pastura de segundo año donde estarían los novillos, que el ciclo mío es, yo desteto los terneros, los machos y hembra, en marzo, lo que va, la hembra, la que queda para reposición, y lo otro se vende hoy como una recría pesada o algunas gordas, y los novillos lo mismo. Pero tengo que respetar la fecha. O sea, yo para el 15 de abril tengo que haber vendido los novillos, novillitos, porque si no, se me juntan las camadas, ¿no? Claro.
Recuérdeme usted Estos en cuántas años, hectáreas de campo, cuántas hectáreas son las que maneja y qué cantidad de animales hoy tienen esas hectáreas. hoy hay 600, tenía 700, vendí una jaula de vaquillona, pero la carga máxima, bueno, he tenido más, pero lo que aguantaría bien serían en esta época, o en noviembre, ponerle 900 animales. Este año tenía 700, o sea, me faltan 100 de recría. En O ciento sea, cuarenta hectáreas. en un momento, en 140 hectáreas. Y es tener 300 vacas y engordar los terneros. En un momento se juntan las vacas paridas con toda la recría, entonces ahí tenés más cantidad de hacienda, que sería en la primavera. Después, cuando ya entra el verano, ya se ha vendido parte de las hembras y en marzo o abril se vende el total de los novillos. Entonces ahí se alivia el campo, o sea, hay en distintos momentos del año tenés distintas cargas, ¿no? En un momento, en primavera sería la carga máxima y en otoño sería la carga mínima, hasta que empiezan Bien, a parir las vacas, ¿no? bien. Y en cuanto a sanidad, ¿qué faltaría? Y a genética. Y en sanidad hago todo el protocolo que existe, o sea, si vos decís, bueno, a un ternero ahora le doy eh, 2 dosis de mancha y querato y neumonía, eso se repite a los 21 días. Ujú. Después, la ternera que va para madre se da la reproductiva, 30 o 60 días antes del parto, del servicio. Después, esa vaquillona que queda preñada se le da 2 dosis antes del parto de la neonatal. Y otra cosa que hago es que a los 60 días más o menos de que pare la primera, doy una tercera dosis a la que no parió, porque en principio los anticuerpos de la neonatal andan 60, 70, 80 días después de la última vacuna. Pero no alcanza para la cola. Si uno tiene un entore que repasa o tiene 3 meses los toros, los últimos 30 días no le llegan los anticuerpos a los terneros, entonces ahí tenés más problemas. Me pasó, entonces, y dando esa tercera vacuna a toda la vaca que no parió, suponete de agosto para adelante, como que eh, tenés mucho menos problemas. Algún problema siempre hay, pero son mucho menos, ¿no? O sea, la diarrea es el problema de mayor pérdida, si querés, en el tema de mortandad de terneros, ¿no? ¿Qué Porque porcentaje de hoy, mortandad tiene? nada, vos de la vaca preñada tendrás un 8, según en vaca un 5 un 6 y en vaquillona un poco más, de vaca preñada, ¿no? Después del tacto. Hoy, con el avance de la genética, ya usás toros de bajo peso al nacer, entonces yo insemino todo y ya a las vacas las insemino con toros de bajo peso para que esa ternera sea de bajo peso, o sea, todos los toros son de bajo peso, por más que sean para la vaca, porque ya entonces le da a esa ternera que va a dejar para madre que venga con una procedencia de bajo peso, ¿no? Entonces, como que no tenés casi problema de parto, ¿no? De distoxia. Eh, y Volvemos a después, Sí, dígame. después como el manejo, hago 4 cambios diarios durante el día, no tenés problema que alguna vaca no pueda parir. Por ahí te pasa la noche, ¿no? Que puede pasar, pero en general no. Después por ahí se da alguna vacuna o algunas piedras de esas que tienen magnesio, calcio, todo eso ayuda también en el problema ¿cómo es? De los partos, ¿no? Por la dilatación y algunas cosas. Bien. Volvamos entonces a los tres puntos principales que usted mencionó al principio y que lo hablábamos en la previa. Eh, Usted dice, ¿por qué no se produce más? Haría falta lo que es pasto, hacer más pasto. Habló de genética también y habló de sanidad. Yo creo que en genética y en sanidad la Argentina está trabajando. La pata principal entonces sería lo que estaría faltando, sería el pasto, más que nada, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, porque, o sea, vos podés comprar una vaca en Palermo y la echás a un pasto salado y esa vaca va a decir, puta, la vaca que compré al final.
O sea, todo tiene que ir de acuerdo, ¿no? Entonces voy a decir, por eso es de hacer los deberes, porque con pasto solo tampoco alcanza. O sea, no es que yo hago pasto y soluciono todo, si no lo hice anterior. O sea, es sanidad o genética, sanidad y pasto y comida. Eh, o sea, uno de los solo no sirve. O si yo le pijoteo a alguno de los pasos al medio, el resultado tampoco es bueno. Entonces, como que tenemos que ser prolijitos en todo. Sanidad, genética y comida. O sea, la comida entra en parte del manejo, porque yo hago toda una estructura de alambre y palo para ser eficiente en la cosecha del pasto, eh, para, para que rinda, porque si vos, es como vos decía el ejemplo hoy de la cosechadora, si vos la cosechadora te tira el 50% de los granos por la cola, es ineficiente. Bueno, entonces para ser eficiente en el consumo de ese pasto, eh, tenés que estar encima y, bueno, hacer una estructura y hacer las cosas que hay que hacer para que la hacienda pueda comerse todo ese pasto. Y lo que no te come, lo haces rollo. Porque si vos tenés mucha carga para comerte todo el pasto, lo que es primavera, después del invierno, las vacas, como el crecimiento del pasto es mucho menor, entonces decís, bueno, ¿y en invierno qué hago? Bueno, por eso, no tener la hacienda que te comas todo el pasto de primavera para que te sobre un poco para arroyo, como para reserva, más lo diferido, entonces el invierno no es un problema, porque vos estás, eh, es una prevención, o sea, es una planificación, o sea, el pasto crece no sé cuánto en primavera, verano, y en invierno no crece nada, entonces, eh, pero si vos no aprovechás ese excedente de pasto del verano en rollo, después ese pasto se pierde. No es que vos decís, bueno, lo dejo, por eso está el sorgo o el maíz diferido que se hace, que ya está. O sea, los semilleros tienen variedades específicas para eso, ¿no? Mm. Vos no podés dejar eh, un campo natural, lo dejo en el, lo dejo en primavera para reserva del invierno. Sí, en primavera tiene una calidad bárbara, pero en verano es madera, que la hacienda no lo digiere, entonces como que está comiendo palo, ¿no? Claro. Toda que son cosas que se saben, pero que no se hacen. No es que no se sabe ni hay que. No, no, sí, se sabe todo. O sea, el sistema este, Boacien, es del año 60, no es que es de ahora. Tiburcio, ¿qué opinas acerca, bueno, de los mercados internacionales que se están abriendo y cada vez más y mejores para la Argentina, ¿verdad? Ahora una quita de impuestos que se viene para este año, ¿verdad? Todas estas noticias para la ganadería son buenas, inclusive antes se sacaba una hacienda, hablando de feedlot, ¿no? De terneros de 350 kilos, hoy se llevan a 500, 550 kilos porque el precio es casi igual a lo que es el consumo liviano especial, pero esto también tiene que ver con la exportación, ¿verdad? Con esta apertura de mercado, esto llevó a que se cambie la manera de engordar. Sí, sí, o sea, el mercado, o sea, nunca. Vos imaginate que en la época de Menem la carne valía 80 centavos de dólar y hoy valen 4 dólares. O sea, el mejor panorama que este o mejor futuro que esto no ha existido nunca. O sea, nunca existió estos precios, ¿no? Eh, entonces, el momento de producir más, entonces hacer más diferencia todavía. El problema es que por ahí va a pasar que si antes más o menos me la venía defendiendo con lo que hacía, con un precio más o menos, ahora con muy buen precio, ahora me sobra, entonces menos se va a hacer. O sea, es difícil. El- uno sí, bueno, por ahí ustedes pues, capaz que no tanto, pero o sí, vos salís por la ruta y no ves vacas, no, ves pasto. En verano o primavera ves pasto por todos lados y en invierno no ves las pobres vacas en lo que están comiendo. O sea, hay una falta de manejo y de inversión y en la parte ganadera, pero que da vergüenza ajena. O sea, en el campo del año de hace 100 años que no se le pone plata. Los alambres que hay son de 100 años, las mangas que hay son de 100 años. O sea, entonces para
o para entrar, entonces tenés que invertir en infraestructura, invertir en hacienda, o sea, hoy una vaca, cualquier vaca vale $1.000. Entonces hoy está complicado para empezar. Va a tener muy buenos, eh, no resultados, sino muy buena ganancia el que ha venido haciendo las cosas. El que no hacía nada, va a estar igual o va a estar un poquito mejor porque el precio de venta es mejor, pero no porque tiene más producción. O sea, hoy le va a venir muy bien al que producía, eh, porque ya tiene Mira, todo más o menos armado. sí. ¿Qué opina del precio, del peso mínimo de faenas que ahora queda libre eso, ¿verdad? Se pueden faenar animales por debajo de los 300 kilos a partir ya del 1 de enero de 2026. Yo creo que eso se va a acomodar. O sea, hay gente que va a vender porque precisa, eh, porque volvemos al tema, ¿no? La falta de producción de kilos producidos por hectárea. O sea, el 0,50 ese son 80 kilos de carne por hectárea y se pueden producir 800. Entonces, el que produce 80 kilos y parte de los terneros los va a tener que vender porque tiene que comer. Entonces los va a seguir vendiendo a un peso liviano. Pero el que pueda aguantar, porque va a tener más diferencia, ¿no? Entonces, también es cierto que antes valía más un ternero livianito que un ternero pesado. Entonces voy a decir, ¿para qué voy a guardar un ternero suponete, un ternero de 250 kilos valía lo mismo que uno de 150? Entonces, decir, ¿para qué si vale la misma plata? Entonces, hoy no. Hoy o sea, hoy cambió totalmente el mercado, ¿no? El problema es que hay que cambiar totalmente la forma de producir, que eso es mucho más lerdo, Lo más porque lleva, importante es tener siempre reservas y una buena planificación a futuro, ¿verdad? como todas las cosas, como todas las cosas. O sea, la ganadería no escapa a cualquier empresa de lo que sea. Uno tiene que tener una idea qué es lo que va a hacer. O sea, no podemos llegar al 15 de febrero y decir, a ver, ¿en qué potrero podemos sembrar pastura? No, eso lo tenemos que tener planificado 1, 2 o 3 años antes para saber, para ya ir limpiando el potrero o las cosas que haya que hacer para lograr una buena pastura. O sea, es toda una planificación y un interiorizarse y hacer las cosas que hay que hacer. ¿Usted cuántos años hace que viene implementando este sistema que le ha dado tan buen resultado? Y yo empecé, o sea, con la idea hace 20 y pico, 30 años y que lo empecé a ver, a mí me empezó a dar resultado, o sea, yo veía algún resultado, pero no me dejaba plata porque nosotros, o sea, la historia es que compramos este campo en el 97, lo terminamos de pagar en el 92 y teníamos que vivir del campo y además invertir para producir. Entonces el proceso mío fue largo y yo recién ahora, recién hace 3 años que estoy vendiendo novillo. Eh, entonces el proceso mío fue largo pero también eso sirvió para ir mejorando y ser cada día más eficiente, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que uno tiene que tener o ver la forma, qué sé yo, es tener perseverancia y autocrítica. O sea, no aflojar y corregir lo que uno hace mal, no tener miedo a equivocarse, porque el que hace se equivoca. Entonces, es muy difícil que uno haga cosas y no te equivoques. Tenés que ser Einstein para que pase eso. Además, tienen que estar todas las cosas alineadas. Entonces, como que no hay que tener miedo a equivocarse. O sea, que esa equivocación no te lleve a que tengas que vender el campo, ¿no? Pero, o sea, pequeños errores y después la mejora de esos pequeños errores, que es un tiempo, porque la ganadería es un proceso más largo, entonces vos te equivocaste hoy y decís, bueno, el año que viene voy a sembrar otra variedad de pastura o otro grupo de alfalfa o un maíz en vez de un sorgo. El año que viene. O sea, no es que hay muchas cosas o son pocas las que vos podés cambiar ahí al toque, pero muchas cosas las decís, bueno, el año que viene la tengo que cambiar, ¿no? Entonces, pero hay que cambiarla, ¿no? Distinto es en una fábrica que vos haces tornillos, decís, bueno, me
queda mala rosca, lo graduás, te queda bien, y después al otro día te salen todo con la rosca bien. Bueno, acá tenés está un año, o 6 meses para decir, bueno, la próxima siembra, en vez de mano, el que quiera, pero el año que viene. eh, Tuve un bajo servicio, un bajo porcentaje de preñez. Bueno, el año que viene le tengo que dar más, pero el año que viene le tengo que dar, la vaca tiene que estar en estado corporal mejor. O sea, son todas cosas que son medio a largo plazo, ¿no? Pero que vos te das cuenta, pues las tenés que corregir, porque si seguís con lo mismo, bueno, si tenés un toro que te da grande, que tenés problemas de parto, si no, pero es lindo, pero es esto, y seguís teniendo el toro, no, vendelo y compra otro de bajo peso, por eso volvemos a la genética, ya hay cosas que ya hay hace bastante, pero hoy más de toro de bajo peso que no tiene problema de parto. Eh, o sea, para cada problema o para cada situación hay un problema. Entonces, si vos te gusta y lo querés, entonces cada problema es un desafío. Y si no es un problema, o sea, cada inconveniente, si querés. Para alguno es un problema, entonces no, esto no se puede hacer, y para otro es un desafío. Bueno, entonces ese desafío es como que te alienta o te incentiva a seguir produciendo.